Muy buenas noches, bienvenidos a otro jueves más de Contrapunto Político. El día de hoy platicaremos de las nuevas ciclovías en el estado. También haremos una actualización del caso de la Auditoría Superior de la Federación y del desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Para platicar de estos temas agradezco y saludo a la doctora en Ciencias Políticas y Sociales, Giovanna Campos. ¿Cómo estás? Bienvenida, Giovanna. Gracias, buenas noches. Muchas gracias por invitarme y bueno, por estar aquí en el estudio por primera vez. No, pues que bienvenida al estudio. Gracias. En ocasiones anteriores hemos estado por Zoom, pero bueno, ya estamos de nuevo cuenta aquí. Y pues de igual manera saludo al columnista de Novedades, Héctor López Ceballos. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, Giovanna, Tony, al auditorio. Buenas noches, un gusto estar de nueva cuenta con ustedes. Gracias, Héctor. Y bueno, señores, hace unos programas ya no nos alcanzó el tiempo y por eso quisiera comenzar con el tema de las nuevas ciclovías en el estado. Héctor, pues ya teníamos 65 kilómetros de estas vías para los ciclistas, pero hay que decir que en esta administración panista se están construyendo 77 kilómetros más. Pues hay mucha polémica, hay quienes les gusta, hay quienes no. ¿Para ti es un avance o un retroceso este tema de las ciclovías en el estado de Yucatán? Francamente, Tony, para mí me parece un acierto el tema de las ciclovías. Como cualquier otro proyecto, yo creo que se pudo haber realizado mejor, que se pudo haber planeado de una mejor manera, pero siempre se tienen que dar primeros pasos. Y al menos en el tema de la ciclovía yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que es una cuestión también de urbanismo, de justicia social incluso para las personas que andan en bicicletas, en triciclos. ¿Cuántos accidentes no han habido en el estado y sobre todo en la ciudad de Mérida? Porque no hay un espacio destinado para que los ciclistas puedan circular. Y me parece que es una iniciativa adecuada. Esto no va a solucionar el tema de movilidad en la ciudad de Mérida. Como lo hemos planteado en otras ocasiones, el tema de movilidad se va a solucionar el día en que el Estado decida intervenir y reformar el sistema de transporte público, principalmente los camiones y las combis, los colectivos, que se creen nuevas rutas, que no esté centralizado todo en la ciudad, que se puedan crear nuevos mecanismos para que las personas puedan trasladarse de un lugar a otro. Pero sin duda yo creo que la ciclovía sí es un buen primer paso, una buena manera de iniciar esta reforma en materia de movilidad y creo que pues como ciudadanos también tenemos que poner de nuestra parte respetando los espacios que son para los automóviles, para los peatones y ahora para los ciclistas. Gracias, Héctor. Y justamente a ese tema iba Giovanna porque pues creo que coincidimos que es un gran paso, sobre todo para los ciclistas. Pero ¿qué decir de la gente que anda en coche? Te pregunto, pues si estamos listos para respetar los nuevos espacios, para estacionarnos correctamente, pero sobre todo tu opinión al respecto de si consideras que se hicieron adecuadamente estas vías, caminos, letreros. Me parece que si algo ha faltado es un poco más de información de las nuevas reglas de tránsito. También hay gente muy molesta, pues modifican algo emblemático como el Paseo de Montejo, otros preocupados por las multas que esto pueda ocasionar. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, yo coincido en que es un acierto dar los primeros pasos para modificar el sistema de transporte y a la bicicleta se le tiene que ver como tal, como un sistema de transporte que está procurando un menor flujo vehicular. Este sistema de transporte va a venir a traer también una nueva forma de los meridanos de convivir con su ciudad. Yo coincido en el hecho, yo no tengo nada de información oficial respecto a cómo se va a implementar esto. Yo veo, por ejemplo, en el Paseo de Montejo, en la glorieta donde está el cruce con Pérez Ponce, una serie de conos, muchísimos conos. No quiero pensar que eso es algo temporal, mientras se ve la forma en la que uno va a cruzar, pues de aquí de Paseo Montejo al otro lado del Paseo Montejo, cruzando la Pérez Ponce, pero me parece que es un entorpecimiento, pero la problemática no es que esté momentáneamente entorpecido, sino que no veo claro cómo vamos a salvar eso. O sea, ¿te preocupa el tema de los que andamos en carro? No, no me preocupa el tema de los que andamos en carro, a mí me preocupa siempre el problema del peatón y el problema del ciclista.
O sea, las ciudades son hechas para los ciudadanos, no para los automóviles, y eso en Yucatán lo hemos olvidado. Hemos copiado un modelo de los Estados Unidos del privilegio del automóvil y hemos olvidado por completo y relegado el transporte público, por supuesto la movilidad peatonal y a la bicicleta. La bicicleta hoy día viene a jugar un papel muy importante en estas nuevas formas de convivencia urbana. Y también me preocupa mucho que no veo cómo vamos a alimentar de ciclistas al Paseo de Montejo. O sea, el Paseo de Montejo en sí mismo no puede ser considerado la única vía para dar movilidad, porque esto parecería la bicirruta de entre semana, ¿no? Y no, o sea, nosotros necesitamos tener la forma de que la gente que proviene de las colonias llegue. Y que en estas calles que la cruzan existan también unos, y no los veo, igual vamos a dar chance porque seguramente, quiero pensar, va a existir una forma de que la gente salga de sus casas, de sus colonias y se vaya incorporando y no que este sea un paseo de Montejo con ciclovías, pero que te vayan atropellando en las calles alternas, ¿no? Gracias, Giovanna. Bueno, señores, cambiemos rápidamente el tema porque la semana pasada le preguntamos al presidente estatal de Morena, Mario Mecha Albornoz, por el informe presentado por la Auditoría Superior de la Federación y nos decía, o más bien responsabilizaba directamente a priistas y panistas que quedan trabajando en las dependencias federales. Da la impresión, Héctor, no estoy afirmando nada, que el gobierno de AMLO pasa de ser crítica nacional por un pésimo informe en su primer año a víctima de un complot por parte de David Colmenares, titular de este órgano legislativo. ¿Cómo ves, Héctor, toda esta situación? Tú has escrito columnas muy interesantes al respecto. Gracias, Tony. Pues yo creo que el argumento de que se le preguntaron a panistas y priistas que quedaron de las administraciones pasadas es un argumento vacío. Para empezar, es una falacia que se refiere a que el papel de una persona o el desempeño laboral de una persona se va a basar en si es en su filiación partidista, ¿no? Uno si es panista o priista quiere decir que va a hacer las cosas bien o las va a hacer mal. A mí me parece que eso no tiene lógica alguna. Lo que sí creo es que hay, y me preocupa sobre todo por el gobierno federal, es que hay una falta de sentido común y de autocrítica por parte de Andrés Manuel, porque no es posible que en ningún momento se haya planteado la posibilidad de que los datos de la Auditoría Superior de la Federación puedan tener algo de cierto. O sea, lo primero que se hizo fue contestar que no, que él tenía otros datos, que lo que se había hecho, las auditorías independientes que habían hecho los de la Auditoría Superior de la Federación, estaban incorrectas, y en ningún momento se planteó la posibilidad de que tuvieran algo de verdad. Hoy en la mañana, precisamente en la mañanera, estaba diciendo este argumento de que los de abajo, que siempre no Colmenares, que los de abajo de la Auditoría Superior habían contactado con los de dependencias también de abajo para hacer este tipo de cuestionamientos de auditorías, y pues se señala ahora que los de la ASF son los corruptos por ser de regímenes anteriores, pero no cabe la duda de que los que trabajan en dependencias pues puedan haber estado involucrados o haber algún error no estoy diciendo que con dolo o corrupción, pero que haya algún error en las cuestiones de justificar el gasto público. Eso es lo que se tendría que revisar en lugar de estar atacando a un organismo que se dedica a revisar la cuenta pública, no desde el gobierno de Andrés Manuel, sino desde muchísimo antes. Claro, correcto. Héctor, bueno, pues nos tenemos que ir a un corte comercial y enseguida regresamos con una opinión al respecto tuya, Giovanna. Claro. Regresamos. El mundo cambia a cada instante. Hoy no solo es importante estar informado, hay que estar bien informado.
En un mundo vertiginoso es importante tomar buenas decisiones. Comuniqué Informa inicia un nuevo ciclo. Nosotros ya estamos listos. Corte de cabello y auto limpio en un solo lugar, si es posible, en Autolavado La Pompa 2.0. Encontrarás desde un sencillo lavado y aspirado de autos hasta el pulido de faros, hidratación de asientos, lavado de motor y el exclusivo tratamiento de ozono. Y mientras esperas, aprovecha su servicio de estética unisex para hacer de tu tiempo más agradable. No te preocupes, cuenta con todas las medidas de sanidad desde la entrada. Visita La Pompa 2.0. Regresamos a Contrapunto Político. Y me quedé contigo, Giovanna, de la Auditoría Superior de la Federación. Pues es verdad que en tan solo unas horas ya había corregido, pues yo diría, este gravísimo error, pero hay que decirlo y que se entienda bien, en el tema exclusivamente del costo por la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Pero en todo lo demás, Giovanna, ¿qué decir? Porque en esas, la auditoría no se ha echado para atrás. La pregunta es, ¿debemos asumir que este error podría haberse replicado en los otros programas sociales y proyectos prioritarios del presidente como Dos Bocas, el Tren Maya? Digamos, ¿se utilizó el mismo dolo para afectar a todo lo demás? Mira, yo no puedo afirmar que haya dolo en este caso, que las cuentas que la auditoría presenta sean unas cuentas deliberadamente para golpear a la administración pública federal. A mí lo que me gustaría saber es cuáles son las cuentas que presenta la auditoría y cuáles son las cuentas que tiene el gobierno y la fuente de ambos. Esa sería la única manera en la cual podríamos decir están bien o están mal, porque los dimes y diretes a mí no me comprueban nada. Con eso nos dejamos de discusiones. ¿Dónde están las cuentas de ambos y cuáles son las fuentes? Claro, bueno, pues ya el presidente envió una carta a la presidenta de la Cámara de Diputados, a la yucateca Dulce María Sauri, solicitándole una revisión, una investigación de lo ocurrido en ese informe. Héctor, ¿cuál crees que sea el desenlace de esta historia? Y si crees que al final le termine afectando electoralmente al partido Morena o al gobierno de la 4T, porque pues quizás se corrigió el tema del aeropuerto, pero la paliza mediática que le dieron a Andrés Manuel ese día, pues a esa nadie se la quita, ¿no? Y pues como decíamos, pareciera como que es un boomerang que se le regresa a la oposición. Francamente, Tony, no considero que vaya a ser un golpe electoral para Morena. El país, después de 2 años, sigue polarizado y sigue con un enfrentamiento de 2 bandos, ¿no? Los que están con Andrés Manuel y los que están en contra de Andrés Manuel. Al menos así se pinta, ¿no? La realidad es muchísimo más compleja y hay personas que no están ni con uno ni con otro. Pero no creo que le vaya a afectar electoralmente, porque el discurso de Andrés Manuel y el discurso de la base de AMLO es que sí hubo dolo, o que no son los datos correctos, o que son los conservadores, neoliberales, prianistas del pasado los que hicieron mal las cosas en la auditoría, y que los datos correctos son los del gobierno. Y yo concuerdo totalmente en que deberían de compararse los 2 datos, porque incluso la ley prevé que el gobierno pueda responder a esa auditoría con sus propios datos. O sea, no es algo extraordinario, el gobierno lo puede hacer perfectamente. Y por otro lado, están las personas que también no cuestionan lo que hizo la auditoría, creen ciegamente que no puede haber ningún error en sus cuentas y que el gobierno está absolutamente mal. Entonces son 2 polos encontrados, que son exactamente los mismos 2 polos que se vivieron o que llevaron a Andrés Manuel al triunfo en 2018. O sea, el panorama no ha cambiado, porque tampoco a nadie, ni a la oposición parece, ni al oficialismo, les ha convenido que cambien las cosas. Entonces, no creo que le afecte electoralmente a Andrés Manuel. De hecho, parece que la cuestión de la auditoría
que fueron por 67.500 millones de pesos, no que se robaron, no que hubo corrupción, o sea, en ningún momento se menciona eso. No están comprobados. No están comprobados, puede ser un error en el registro de la cuenta pública del gobierno, no quiere decir que el gobierno sea corrupto, pero simplemente fue un error de registro, de comprobación o de facturación, que sonó esa cantidad de dinero, y lo decía antes, no es, o sea, es infinitamente más grande que la cuestión de la Casa Blanca de Peña Nieto, por ejemplo. Y la Casa Blanca de Peña Nieto estuvo sonando por meses, y la estafa maestra estuvo sonando durante todo el año electoral, y esto de la Auditoría Superior de la Federación sonó 2 días, 3 días, y hoy tenemos algunas cuestiones que se comentan y tal, pero no es algo que haya explotado, porque ahorita estamos en una cuestión no racional. Yo creo que no explotó, Héctor, por el tema de la corrección que hizo la auditoría horas después. Que Eso también, fue que también hay que letal. decirlo, somos un país de gente que no lee. Porque difícilmente alguien se haya puesto claro, a estudiar. Claro. Para empezar, dudo mucho que las personas que informe de la dicen que... auditoría. Exacto, el informe de la auditoría, uno. Pero además la corrección de la auditoría que sacaron el comunicado habla específicamente del aeropuerto de Texcoco. No habla de Dos Bocas, no habla de las irregularidades con los servidores de la Nación y las secretarías de bienestar, no habla de las cuestiones del Tren Maya, no habla de las cuestiones de jóvenes construyendo el futuro, donde parece que hasta fallecidos se le entregaron apoyos. Habla específicamente del aeropuerto de Texcoco, y las personas se cuelgan de ahí para decir, todo lo de la auditoría está mal. Pero es menos cierto que fue la equivocación con los montos más pues elevados, digamos. Puede ser. Gravísimo error. Yo creo que hay que vigilar y hay que señalar que la auditoría se equivocó en lo de Texcoco, y hay que investigar si fue con dolo. Claro. Pero, insisto, y como lo dije en el último programa que estuve aquí, al menos la auditoría hizo algo que hasta hoy Andrés Manuel no ha hecho, y es aceptar que se equivocó. Claro, eso es correcto, Héctor. Y bueno, nos tenemos que ir a un corte para regresar del tema del desafuero del gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca. Regresamos. Pero ponle pesos, Talón. Los García somos hombres. Estoy más fuerte yo y eso que me llevas como 6 años. ¿Vas a llorar? Es porque te gusta Diana, ¿verdad? Si quieres estar como yo, vas a tener que darle duro. Te gusta Diana, te gusta Diana, te gusta Diana. Pero a Diana le gustó yo. Corte de cabello y auto limpio en un solo lugar, si es posible, en Autolavado La Pompa 2.0. Encontrarás desde un sencillo lavado y aspirado de autos hasta el pulido de faros, hidratación de asientos, lavado de motor y el exclusivo tratamiento de ozono. Y mientras esperas, aprovecha su servicio de estética unisex para hacer de tu tiempo más agradable. No te preocupes, cuenta con todas las medidas de sanidad desde la entrada. Visita La Pompa 2.0. Regresamos a Contrapunto Político. Y bueno, pasamos al tema del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Giovanna, me recuerda un poco al desafuero de Andrés Manuel López Obrador, pero con una gran diferencia. Al presidente López Obrador se le desaforó por construir una calle para llegar a un hospital. A Cabeza de Vaca se le acusa por delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal. Pues Giovanna, la tiene complicada el gobernador. Cierta prensa ya salió a comentar que todo es un plan con maña del gobierno de la 4T para afectar al principal partido opositor, que en este caso es el PAN, el partido del gobernador Cabeza de Vaca. ¿Cómo ves? Bueno, yo no creo que el PAN sea el principal partido opositor, puesto que sus números son tan bajos
que ha tenido que aliarse con todos los demás para poder tener la posibilidad de incidir en las votaciones que vienen. Así es que no le demos al PAN tanto cartel. Al PRIAN-RD. Ay, claro, es el PRIAN-RD, es el Sí por México, porque no hay con qué. No hay con qué, entonces yo no diría que es un ataque a un partido político que no tiene tampoco las posibilidades en este momento. En el caso de este señor, tú hablas de una similitud con el caso del desafuero. Recordemos que el desafuero fue porque había un individuo que intentaba ser presidente. En este caso es Andrés Manuel. Este hombre que intentaba ser presidente, pues iba a una elección. En el caso de Cabeza de Vaca, él está terminando su gobierno, él no va a una elección. En todo caso, su partido es el que se declara agraviado porque consideran que a ellos, ¿no?, los están martirizando. No hay ninguna similitud con el caso del desafuero de Andrés Manuel. Se está siguiendo un proceso de desafuero porque este señor tiene graves acusaciones que no son de ahora, son de hace tiempo. Hemos escuchado mucho, él estuvo en el gabinete de seguridad de Felipe Calderón, trabajó muy de cerca con García Luna, quien hoy se encuentra en un proceso en los Estados Unidos, está imputado, y las acusaciones están ahí. Es importante que se le pueda procesar. Hay quien dice, bueno, son tiempos electorales, pero la justicia no debe ceñirse a si hay un tiempo electoral o no lo hay. En todo caso, él como candidato no está siendo afectado, puesto que él no va para nada, él va de salida. Y no veo que su partido, con o sin desafuero, con o sin Cabeza de Vaca, vaya a tener unos números distintos a los que se pronostican y que son públicos. Bueno, gracias, Giovanna. Héctor, pues, ¿tú cómo ves? ¿Hay complot por parte de la Fiscalía o del gobierno de Andrés Manuel en contra de Cabeza de Vaca? Pues hay quienes señalan que en mayo pues estarían sentenciando al gobernador justo antes de las elecciones. Y bueno, ya sabes cómo aumenta esto el sospechosismo. Bueno, no sé si para mayo ya lo estuvieran sentenciando. Eso implica que sería un juicio sumario, rapidísimo, porque normalmente tardan bastante más tiempo los juicios. Entonces no creo que al menos, sí sería muy cuestionable que se le sentenciara o que ya tuviera una resolución para mayo, bueno, si te refieres al juicio. Claro. Ahora, en contra del desafuero, pues no es un procedimiento demasiado pues complejo, ¿no? Básicamente el Congreso tiene que decidir si le quitan el fuero político para que él pueda ser investigado. O sea, él sigue siendo gobernador, solamente se le quita como que esta protección especial, que bueno, en teoría yo creo que ya no deberían de existir fueros políticos para nadie, y se le quita esta protección especial para que él pueda ser procesado penalmente por los delitos que pues la Fiscalía le atribuye a su persona. Claro, o sea, esto no significa que él sea culpable, sino que se le da una oportunidad a la autoridad para que se le pueda investigar por los delitos, para que presente las pruebas y para que un juez determine en su momento su culpabilidad o su inocencia. Pero para hablar de culpabilidad o inocencia y para hablar del proceso, primero tiene que pasar por el desafuero o este juicio político, y pues tendrá que ser el Congreso quien decida si lo concede o no, que yo creo que cuando hay una mayoría, obviamente, de un partido político, pues es un poco más fácil llegar a estos puntos. ¿Tú crees que sí se va a desaforar? Probablemente sí estemos ante un desafuero. Claro, esta es una cuestión muy mediática, es un gobernador del que estamos hablando, no estamos ante un alcalde, ante otro diputado, es el gobernador de un estado, va a ser algo mediático. Pero vamos a ver, este individuo, Cabeza de Vaca, continuará con sus derechos procesales. Hoy hubo algo en la mañanera que no me gustó, francamente, que dijo Andrés Manuel, que es que en servidores públicos debe de primar la transparencia por sobre el debido proceso. No sé si tuvieron la oportunidad de escucharlo, pero él dice, en cuestiones de servidores públicos, el debido proceso debe de ponerse en segundo lugar, y yo creo que no, porque el debido proceso no sale de un capricho de la Fiscalía o de los jueces, sino que es un mandato constitucional y la Constitución debe de primar por encima de cualquier otra cosa. Gracias Héctor. Bueno, Giovanna, para cerrar este tema, ¿qué decir? Último comentario final. Sobre Cabeza de Vaca, pues yo creo que las acusaciones que se han
filtrado a los medios sobre narcotráfico, lavado de dinero, son muy graves. No hay que tomarlas a la ligera, como no hay que tomarlas cuando se hacen sobre cualquier individuo o funcionario público. Este país ha sufrido mucho por el narcotráfico, ha costado muchas vidas y Tamaulipas sabemos que se ha visto envuelto en caos relacionado con el narcotráfico desde el gobierno de Andrés Manuel. La vida en Tamaulipas en general para la ciudadanía ha demerecido notablemente, gente huyendo de Tamaulipas, bien sea a los Estados Unidos o a otros estados, porque bueno, ha habido balaceras, toques de queda, en cualquier esquina te encuentras retenes, ¿no? Y no es casualidad que a un hombre como a Cabeza de Vaca, con el entorno y con el papel que jugó en el gobierno de Felipe Calderón, se le esté en este momento tratando de procesar. Yo celebro que se haga eso, celebraría que se hiciese con todas las personas que han estado involucradas en este proceso y confío en que se le dará el debido proceso, pero más allá del debido proceso, confío en que habrá voluntad de realmente hacer justicia, porque la vida, el cambio de vida para la ciudadanía de Tamaulipas merece transparencia y merece justicia. Gracias, Giovanna. Y bueno, pues con eso nos despedimos, no sin antes agradecerles a Giovanna Campos, gracias, Héctor López, pero sobre todo a usted por el favor de estar enterado. Nos vemos el próximo jueves, 9:30 de la noche, por el 77 DC. Somos Contrapunto Político. Pase muy buenas noches. We'll be right back.